Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este foro organizado por Vifor Pharma, donde se va a hablar sobre la nueva evidencia en el control y el tratamiento de la hiperfosfatemia. Es un problema importante y frecuente con el que nos encontramos un poco de forma transversal en todas las áreas nefrológicas, ¿no? Desde la consulta de enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, pasando por las unidades de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o las consultas de trasplante, con lo cual la hiperfosfatemia supone un challenge, ¿no?, para todos nosotros, ya que muchas veces no va a ser difícil, no va a ser fácil de controlar, sobre todo por los problemas de adherencia de nuestros pacientes, ¿no?, relacionados con la complejidad de su patología y por la polifarmacia a la que se ven sometidos. Sin embargo, a pesar de esto, por otro lado, conocemos la toxicidad del fósforo a nivel del sistema cardiovascular, entre otros, y su impacto en la mortalidad. Y por eso las guías, tanto la última actualización de las guías KDIGO como probablemente las próximas guías de la CEN, insisten en que el target donde debemos apuntar en cualquier estadio de enfermedad renal crónica debería ser al de tener unos valores de fósforo en la normalidad, sea cual sea el estadio. Pero a pesar de ello, de que lo conocemos, las tasas de control en nuestros pacientes, sobre todo en hemodiálisis, es bajo, y es que, como bien nos introduce nuestro primer ponente, el doctor Emilio Sánchez, con el título de su charla, el control del fósforo es un gran reto. Y es un reto que debemos conocer bien para luego atacar con la mejor estrategia, ¿no? Y los captores de fósforo pues son un pilar principal en ella. Y la elección del tipo de captor es importante que tengamos en cuenta pues, las características clínicas del paciente y sobre todo también sus preferencias, ya que el empoderamiento del paciente es clave para el éxito de la terapia. Y el último captor incorporado al arsenal terapéutico en España es el óxido de óxido sucroférrico, Velforo. Ya sabemos que es un quelante libre de calcio, que es un quelante potente, lo que pues, nos permite no atiborrar a pastillas al paciente, y además pues, con menos interacciones farmacológicas respecto a otros quelantes. Esto es importante ser conscientes de las ventajas, pero también es importante conocer la experiencia de Velforo en la práctica real, y de eso pues, hablaremos en este simposio. En primer lugar, la primera charla la hará el doctor Emilio Sánchez Álvarez, que es jefe de servicio del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón y que ha publicado la experiencia de Velforo tanto en pacientes en diálisis peritoneal, hemodiálisis y de forma interesante también en enfermedad renal crónica avanzada no en diálisis. Y además en su charla pues, también nos comentará algunos resultados interesantes de la Semana del Fósforo que nos permite pues, conocer la realidad en torno al control de la hiperfosfatemia. A continuación, la doctora María Auxiliadora Abajo, que es jefa del servicio del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y también es referente en el área de metabolismo mineral, nos expondrá su charla con los resultados del estudio Verify, donde se ha evaluado la eficacia y la seguridad del foro a nivel europeo también en un entorno de práctica clínica habitual. Y para finalizar, en la segunda parte del simposium se presentarán dos casos clínicos que son los ganadores del concurso de casos clínicos sobre el tratamiento de la hiperfosfatemia en diálisis peritoneal que convocó Vifor Pharma. Entonces, la doctora María José Espigares, que es nefróloga del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, fue la ganadora del primer premio con el caso que presentará hoy, que es un caso sobre calcinosis tumoral en un paciente en diálisis peritoneal y hiperfosfatemia. Y a continuación, para finalizar, el doctor Óscar Durón, que es médico residente del Hospital Universitario Central de Asturias y que fue el ganador del segundo premio, presentará un caso de un paciente en DP con calcifilaxis y la importancia del control de la hiperfosfatemia. Así que, bueno, estamos seguros, estoy segura de que esta mesa va a resultar muy enriquecedora, interesantísima y llena de debate, así que os invito a hacer muchas preguntas a través del chat que nos resolverán nuestros ponentes al final del simposio. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador del Congreso de la Sociedad Española de Nefrología y en especial a Vifor por promover esta presentación. A lo largo de los próximos minutos hablaremos sobre el reto que supone el control de los niveles del fósforo en la población con enfermedad renal crónica.
Hablaremos de los resultados de una iniciativa denominada la Semana del Fósforo y finalmente hablaremos de distintas experiencias españolas en el control de los niveles de fósforo con oxidróxido suproférrico. Sin duda, la nefrología española ha estado en la vanguardia de los estudios de eficacia de este fármaco en el control de los niveles de fósforo y por eso hay publicados y hay en marcha distintos estudios que vamos a comentar. Las alteraciones del metabolismo óseo y mineral aparecen desde etapas realmente tempranas en la enfermedad renal crónica. Para poder atenderlas, para poder intentar buscar soluciones para este problema, las sociedades internacionales de nefrología han ido publicando distintas guías que nos han ido orientando hacia dónde conducir los niveles de los principales actores del metabolismo óseo y mineral y cómo tratarlos, cómo ponerlos en rango de normalidad. Las últimas guías publicadas hasta el momento actual son las guías KDIGO del año 2017 y estamos a la espera de las que se van a publicar por la Sociedad Española de Nefrología, que confiamos que sea a lo largo de este año. Si atendemos a las últimas publicadas, que como digo son las de la KDIGO del año 2017, el primer aspecto en el que quería hacer hincapié es que las alteraciones deben de atenderse de una forma conjunta, todos los elementos deben de atenderse de forma conjunta, ya que la modificación de unos conlleva la modificación de los otros. Y además, no debemos de tratar valores aislados, sino que tenemos que tener en cuenta tendencias. Y en relación al control de los niveles de fósforo y con un arsenal terapéutico importante ya desde hace unos cuantos años, no estamos siendo capaces de controlar los niveles de fósforo a una importante población en diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, y estos son datos del registro americano hasta el año 2018. Entre el 35 y el 45% de los pacientes no alcanzan el objetivo de los niveles. Y si venimos a Europa, en el Reino Unido, y estos son datos del registro británico, las circunstancias son similares. Aproximadamente un tercio de los pacientes no alcanzan los valores de fósforo de la normalidad. Y tener los niveles de fósforo sin duda es algo deleterio para los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos elevados niveles de fosfato conducen a problemas a nivel del vaso, de función endotelial, problemas de inflamación, de apoptosis, de mayor deterioro de la función renal, problemas cardíacos con el desarrollo de, entre otras cosas, de hipertrofia de ventrículo izquierdo, problemas de inmunidad, problemas de anemia. Todo ello en conjunto va a llevar a una mayor morbimortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica y de los pacientes en especial en diálisis. La hiperfosforemia se considera un factor de riesgo de mortalidad con una curva en doble J y estos estudios son ya clásicos, tienen casi 20 años y en estos estudios se vio cómo tener los niveles de fósforo elevados conduce a una elevada mortalidad, aunque también tenerlos excesivamente bajos también produce una mayor mortalidad y esto es debido a la asociación de hipofosforemia con desnutrición. Y datos similares aparecen también en pacientes en diálisis peritoneal, donde aquellos pacientes con mayores niveles de fósforo tienen una mayor mortalidad. Y sabemos que la hiperfosforemia es un factor deleterio, un factor asociado a mortalidad, pero es beneficioso tratar la hiperfosforemia. Para responder a esta pregunta voy a acudir a los datos del estudio COSMOS liderado por Jorge Cannata y José Luis Fernández Martín desde Oviedo, donde se ha visto cómo los distintos captores de fósforo la administración de estos fármacos condicionan una ventaja en la supervivencia de los pacientes en hemodiálisis y cómo el nivel óptimo de fósforo para los pacientes en hemodiálisis debe estar en torno a 4,4 miligramos de decilitro con un rango óptimo entre 3,6 y 5,2. Hablemos ahora de la Semana del Fósforo, que es una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología financiada y avalada también por Vifor. Se ha realizado en dos ocasiones, en el año 2017 y en el año 2021. En concreto, este año en primavera se desarrolló la segunda edición de la Semana del Fósforo. En relación a los pacientes incluidos, en la primera semana del fósforo ha habido mayor diversidad de estos, ya que aunque la mayor parte de los pacientes estaban en hemodiálisis, se incluían también pacientes trasplantados de las consultas cercas y en diálisis peritoneal. En este año 2021 no se han incluido pacientes trasplantados y el grueso de los pacientes incluidos son de las consultas de enfermedad renal crónica avanzada. En relación a los objetivos de control del fósforo sérico y teniendo en cuenta el límite alto de los niveles de fósforo,
En el año 2017, en todos los grupos de pacientes, el objetivo medio era 4,6 miligramos de cilitro. Sin embargo, si atendemos a los datos registrados en el año 2021, los objetivos parece que son un poquito más laxos para los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, que alcanzan los 5 miligramos de cilitro y con un menor límite superior de los niveles de fósforo en las consultas de enfermedad renal crónica avanzada, donde los niveles son de 4,3 miligramos de cilitro. Quisimos analizar el porcentaje de pacientes que tienen un adecuado control del fósforo, definido como un fósforo sérico por debajo de 4,5 miligramos de cilitro. En el año 2017, como pueden ver en esta parte de la gráfica, prácticamente todos los pacientes trasplantados estaban en rango y más de la mitad de los pacientes en diálisis o en las consultas de enfermedad renal crónica estaban controlados. Sin embargo, hemos reducido sustancialmente el porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal, hemodiálisis de las consultas cercas que están en rango adecuado de niveles de fósforo en el año 2021. Y quisimos analizar también el porcentaje de pacientes que tenían niveles de fósforo bastante por encima del rango de la normalidad, por encima de 5,5 miligramos de cilitro. Los niveles estaban cercanos al 20% en el año 2017 en los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y fíjense cómo en el año 2021 parece que el porcentaje de pacientes con niveles de fósforo controlado ha disminuido. Quisimos considerar también el porcentaje de pacientes que utilizaban captores de fósforo. Aproximadamente 3 de cada 4 pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal lo usaban en el año 2017, un leve descenso, un leve retroceso en el año 2021. Esta es la situación actual y tendríamos que hablar de cómo tratar la hiperfosforemia para evitar todos estos problemas asociados a esta situación metabólica, ¿no? Para atajar este problema, voy a referirme a la regla de las 4 Ds, las Ds de dieta, diuresis, diálisis y drogas, o mejor dicho, fármacos, pero no me salía la D para esta situación. Sin duda no tengo tiempo para atender a todas estas Ds y por eso me voy a centrar en los fármacos. No, tenemos fármacos, tenemos bastantes fármacos para atender la situación de hiperfosforemia, pero ¿qué fármaco elegir? Nuevamente voy a acudir a las recomendaciones de las guías de actuación clínica, de las guías KDIGO, a ver qué nos sugieren, ¿no? Y la verdad es que tampoco nos aportan demasiada información. Lo que nos sugieren las guías es que debemos de conducir los niveles de fósforo hacia la normalidad. Esto parece evidente, dadas las evidencias científicas de las que disponemos. Finalmente, lo que dicen es que tenemos que evitar el uso de captores de base cálcica para evitar, o en aquellos pacientes en riesgo de desarrollar hipercalcemia. Como saben, los captores de fósforo podemos dividirlos entre los que tienen base cálcica y los que no tienen base cálcica. Aunque en esta línea está el hidróxido de aluminio, este fármaco ya no está comercializado en nuestro país, por lo tanto, deberíamos de ceñirnos, cuando hablamos de captores no cálcicos, a estas 4 opciones. ¿Y cuál elegir? No tengo tiempo para discernir sobre este aspecto, pero sí que quería hacer referencia a este metaanálisis de Jamal, publicado ya hace unos años, donde sugiere una ventaja en relación a la mortalidad cuando se usan los captores de fósforo de base no cálcica. Y, por tanto, ¿a quién debemos indicar captores de base cálcica? A pacientes normocalcémicos que no reciban vitamina D o lo hagan a dosis mínima, que tengan una PTH por encima de 120, para así tratar de evitar la enfermedad ósea dinámica, teniendo especial precaución en los pacientes diabéticos o en diálisis peritoneal, y que no tengan evidencias de calcificaciones, pero que no las tengan después de haberlas buscado, ya que casi el 90% de los pacientes prevalentes en diálisis tienen calcificaciones. No basta con decir que no las tienen, sino les hemos hecho una ecografía, una prueba de imagen que nos ayuda a discernir si tienen o no tienen calcificaciones. Hablemos ya de experiencias en la vida real en cuanto al oxidróxido suproférrico, y mi primera imagen es para un estudio internacional, un estudio americano, ya que la comercialización allí previa pues ha llevado a que se hayan presentado, que se hayan publicado ya distintos estudios. En este estudio de vida real de más de 500 pacientes en hemodiálisis en Estados Unidos se vio cómo el cambio de cualquier otro captor, de sevelamer, de acetato cálcico o de carbonato de lantano hacia oxidróxido suproférrico condujo a un mejor control de los niveles de fósforo en todos los grupos de pacientes. Y además el uso de este fármaco, que como saben lleva hierro en su composición, condujo a un mejor control de la anemia y a una reducción en las necesidades de la administración de hierro y de agentes estimulantes de la eritropoiesis.
Y pasemos ya a experiencias españolas, a experiencias nacionales. Como les digo, los nefrólogos españoles hemos estado muy activos a la hora de utilizar y hacer análisis de eficacia y seguridad en cuanto a este fármaco. El primero de los estudios al que me voy a referir es el estudio Fosfastur, un estudio multicéntrico realizado en Asturias y que incluyó pacientes en las consultas de ERCA en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. En este estudio se pudo ver cómo la administración de óxido sucroférrico condujo a una reducción en torno al 20% a los 3 meses de tratamiento y de más del 26% a los 6 meses de tratamiento. Un control bastante adecuado de los niveles de fósforo sérico. Todo ello sin modificación de los niveles de calcio ni de PTH. Analizamos también qué pasaba con el control de la anemia y pudimos comprobar cómo, aunque había una tendencia a incrementarse los niveles de ferritina, el índice de saturación de la transferrina y de la hemoglobina en ningún caso alcanzó significación o que, como pueden ver, se acerca en el caso del índice de saturación de la transferrina y de la hemoglobina. Comentar que a pesar de que la ficha técnica recomienda o dice que la dosis debe ser de 1.500 miligramos de oxidróxido sucroférrico diarios, en nuestro caso siempre empezamos con una dosis menor para intentar reducir los efectos adversos relacionados. El segundo estudio del que les voy a hablar es el estudio BELREAL, es un estudio observacional retrospectivo donde siguió durante más de 6 meses a una cohorte de pacientes en hemodiálisis. Este estudio ha sido publicado en el CKJ recientemente. Estos pacientes habían iniciado oxidróxido sucroférrico en el año previo a su inclusión en el estudio y además deberían de reunir algunas de estas condiciones, tener un fósforo por encima de 4,5, tenerlo por debajo pero con un elevado número de comprimidos o tener efectos adversos relacionados con su uso. Estas son las razones del inicio del oxidróxido sucroférrico que, como pueden ver, en un 70% de los casos fue relacionado con un inadecuado control del fósforo. Este estudio incluyó a 220 pacientes de 11 centros sanitarios españoles. Los datos más destacados de este estudio es que con el uso de oxidróxido sucroférrico se consigue una reducción en torno al 20% de los niveles de fósforo sérico, con un cambio también discreto en el control de la PTH, una PTH que baja en torno al 8% y una tendencia a incrementarse, una tendencia que en este caso es significativa, el índice de saturación de la transferrina. Con el uso de oxidróxido sucroférrico se pudo aumentar de forma significativa el porcentaje de pacientes que tenían sus niveles de fósforo controlados. Fíjense cómo el porcentaje de pacientes que tienen un nivel de fósforo por debajo de 5 miligramos de decilitro aumenta en casi el 50%. Más del 35% los que tienen unos niveles de fósforo por debajo de 4,5 y aumenta en un 25% la adherencia. Y todo ello con una reducción muy significativa en el número de comprimidos, una reducción en torno al 65%. En este estudio se analizó también qué pasaba con los parámetros hematológicos. Se vio que no había cambios significativos en cuanto a la hemoglobina, el hematocrito o la ferritina, pero sí que había un incremento en los niveles de índice de saturación de la transferrina. Este estudio trató de analizar también el efecto de la administración de oxidróxido sucroférrico en subgrupos y en este estudio se pudo ver cómo los pacientes que recibían vitamina D activa pues tenían un peor control de los niveles de fósforo, sin embargo los pacientes que recibían calcimiméticos lo tenían mejor. Trataron de buscarse factores asociados a un adecuado control de fósforo y se vio que había una asociación positiva con el KTV y con el uso de calcimiméticos y negativa con los niveles de fósforo basal y la vitamina D activas. En cuanto a los efectos adversos, un 14% de ellos, de los pacientes, los tuvieron, menos del 10% tuvieron que abandonar el tratamiento, especialmente en los 3 primeros meses de seguimiento y los principales efectos adversos son gastrointestinales. Y el último estudio del que les voy a hablar es un estudio que hemos realizado recientemente y que está a la espera de publicarse y va en relación al uso de oxidróxido sucroférrico en una cohorte de pacientes en diálisis peritoneal. Se trata de un estudio observacional retrospectivo donde pacientes en diálisis peritoneal que han estado durante más de 6 meses en esta técnica iniciaron en algún momento tratamiento con oxidróxido sucroférrico. Este estudio incluye a 92 pacientes de 11 centros sanitarios. Estas son las características basales de los pacientes. Destacar únicamente que la mitad de ellos están en diálisis peritoneal continua ambulatoria y la otra mitad en diálisis peritoneal automática.
A lo largo de los 6 meses de seguimiento se ha visto un descenso en los niveles de fósforo en torno al 17% y un aumento del porcentaje de pacientes que tienen unos niveles de fósforo dentro del rango de la normalidad. Como pueden ver, el porcentaje de pacientes con niveles de fósforo que hay por debajo de 5 miligramos de cilitro aumenta un 41%, los pacientes que tienen un nivel de fósforo por debajo de 4,5 aumenta un 31%. Y todo ello a expensas de aumentar la dosis de oxidróxido suproférrico casi un 20% a lo largo del seguimiento. Un problema habitual de las unidades de hemodiálisis y de los pacientes en diálisis peritoneal es la necesidad de mantener un ritmo intestinal adecuado para poder así tener una adecuada función peritoneal. Por ello, de un efecto adverso relacionado con el uso de oxidróxido suproférrico, como es la diarrea, hemos intentado buscar virtud. Y por ello hemos analizado con la escala de Pistone cómo han evolucionado el ritmo intestinal de nuestros pacientes. Hemos visto cómo las heces sí que se han hecho más blandas y que ha disminuido el uso de laxantes en este grupo de pacientes. Buscamos asociaciones del control de los niveles de fósforo y vimos que el descenso era mayor en aquellos pacientes que tenían un fósforo basal más alto, en los pacientes de edad avanzada y los que llevaban más tiempo en diálisis peritoneal. Finalmente, esta es mi última diapositiva con el resumen. Insistir en que las alteraciones del metabolismo submineral aparecen desde etapas tempranas y que va a ser necesario la utilización de captores para controlar los niveles de fósforo, que los captores de fósforo de base no cálcica parecen una opción muy razonable para el tratamiento de la hiperfosforemia, que podemos ver mediante el análisis de la semana del fósforo que podría haber una cierta relajación en cuanto a los objetivos de control del fósforo sérico, que oxidróxido suproférrico es una opción al menos tan eficaz como tratamientos previos para el control de la hiperfosforemia y que además en diálisis peritoneal podía aportar algún beneficio adicional como el control de la anemia o el aumento del ritmo intestinal. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Vifor Pharma su invitación a presentar los datos españoles del estudio de eficacia y seguridad con Belforo. Son una parte de los datos del estudio Verify. Como todos sabemos, la hiperfosforemia es una complicación muy frecuente en pacientes con enfermedad renal avanzada y que se asocia con la morbimortalidad. La mayoría de los pacientes en diálisis requieren algún tipo de terapia para controlar este problema y utilizan generalmente captores de fósforo, debido al alto porcentaje de pacientes con hiperfosforemia. Y uno de los principales problemas que tenemos es la dificultad para la toma continuada de este tipo de fármacos en los pacientes. El oxidróxido suproférrico se introdujo hace no mucho tiempo en nuestro país, es el último captor del fósforo que se ha utilizado. Está basado en hierro, tiene una potente capacidad de unión al fósforo en un amplio rango de pH. Se ha indicado en ficha técnica en pacientes con enfermedad renal crónica, en tratados con diálisis, y ha mostrado en diversos estudios que se hicieron en fase 2, fase 3, una inferioridad con respecto a carbonato de sevelamer en el descenso del fósforo. Además, una de las ventajas que presenta es que el número de comprimidos que necesitan los pacientes para tomar es menor que con otros captores y esto pues, puede favorecer la adherencia. Además, se ha visto que presenta un mayor cociente de unión a fosfato frente a otros captores, como vemos en esta gráfica en la que se compara con un gramo de carbonato cálcico, pues vemos que un comprimido de Belforo pues, es el que tiene la mayor capacidad quelante. Bueno, el estudio Verify fue un estudio posautorización que se hizo a nivel europeo, multicéntrico, prospectivo y no intervencionista, que ha sido publicado recientemente en Clinical Kidney, y que su objetivo principal fue obtener información sobre la seguridad y la eficacia del fármaco a largo plazo en la práctica clínica habitual. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que firmaran el consentimiento, que estuvieran en tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal durante al menos 6 meses antes de incluirse en el estudio, que tuvieran indicación del tratamiento con el fármaco según ficha técnica y podían o no estar tratados previamente con otros captores del fósforo. Incluía pacientes que
podían llevar usando ya el hidróxido sucroférrico durante 6 meses o pacientes que nunca lo habían utilizado previamente. Estos son los centros participantes y los países. En España se incluyeron un total de 282 pacientes de 34 centros y en el total se incluyeron más de 1.300 pacientes. Los datos del subanálisis español que vamos a presentar se publicarán próximamente en la revista Nefrología. Las variables analizadas son las similares del estudio Verify, incluían variables de seguridad como era la incidencia y proporción de pacientes con enfermedades adversas a medicamentos y eventos médicos de interés especial, y también el análisis de los parámetros relacionados con el metabolismo del hierro. Los RANS, los efectos adversos, eran cualquier efecto que presentaba en relación causal razonable con el tratamiento en estudio, y los MIA eran se valoraron los sangrados gastrointestinales, la sobrecarga de hierro y la aparición de diarrea independientemente de su relación con el fármaco. Y las variables de efectividad fundamentalmente estaban relacionadas con el cambio respecto al inicio en los niveles de fósforo sérico y el porcentaje de pacientes que controlaban estos niveles de fósforo, ya sea por menor de 5.5 o de 4.5 miligramos de cilitro. Las variables se recogieron antes del inicio del tratamiento y durante los meses 1, 3, 6, 12, 18 y 24 de observación. Aquí vemos los pacientes incluidos en el estudio. Se reclutaron un total de 286 pacientes y para los análisis posteriores, en el análisis de seguridad se incluyeron 282 pacientes y en el análisis completo 273. Estas son las características basales de los pacientes. La edad media era de 62 años, el porcentaje de balones el 61%. La causa más frecuente de enfermedad renal era la diabetes, un tiempo en diálisis previo medio de 4,6 años y la mayoría de los pacientes estaban en tratamiento con hemodiálisis, el 76%, y un elevado porcentaje de pacientes, 180 en concreto, recibían tratamiento previo con otros factores. A lo largo del estudio hubo un importante número de pacientes que lo abandonaron, en total 161 por diferentes causas. La más frecuente fue la interrupción permanente del tratamiento con el fármaco. El 22% se trasplantaron, hubo un porcentaje de fallecimientos del 14% y la duración de la exposición al fármaco, al tratamiento, tuvo una mediana de 54,1 semanas y una media de 58, con un amplio rango, como podemos ver, de utilización. Aquí vemos, en cuanto a las variables de efectividad, la disminución como una disminución significativa de los niveles de fósforo o con la utilización del fármaco desde el inicio a lo largo del seguimiento. Aquí vemos el porcentaje de pacientes con niveles de fósforo por debajo de 4.5-5.5 miligramos de cilitro, que fue aumentando progresivamente a lo largo del estudio. Aquí vemos la comparación entre los niveles de reducción de fósforo en los pacientes tratados con monoterapia, con Belforo, y aquellos que recibieron tratamiento concomitante con otros captores del fósforo, y podemos observar cómo hay un mayor control del fósforo en aquellos pacientes que utilizaron el fármaco en monoterapia, probablemente también a lo mejor relacionado con una mayor facilidad de estos pacientes para controlar el fósforo. En relación con las dosis utilizadas, la dosis inicial diaria fue de 884 miligramos, lo que equivale a un poco menos de 2 comprimidos al día, y aumentó hasta 2 comprimidos a lo largo del periodo de seguimiento. La dosis diaria media fue de prácticamente 2 comprimidos, 1,98, y los pacientes que recibieron tratamiento concomitante con otros factores recibieron una mayor dosis también de Belforo durante el seguimiento, 2,17 comprimidos, en comparación con los que lo recibieron en monoterapia, que usaron solo 1,75 comprimidos. En relación con los efectos adversos asociados, los más importantes fueron de origen gastrointestinal. Aquí vemos el número de pacientes con eventos, que fue el 35%, y el número de eventos 135. Los más frecuentes, como decíamos, los gastrointestinales, fundamentalmente la diarrea, y la mayoría de ellos fueron de carácter leve o moderado.
En relación con los eventos médicos de interés especial, también fueron en la mayoría de los casos de carácter leve o moderado. Y bueno, hubo 40 pacientes que tuvieron al menos un evento de este tipo y también lo más frecuente fueron de origen gastrointestinal. En la gráfica de la derecha vemos la aparición de diarrea, la tasa de pacientes que lo presentaron, pues sobre todo al inicio del estudio y en la mayoría de ellos de carácter leve o moderado. En relación con los parámetros del hierro, hubo un aumento de la ferritina a lo largo del estudio. Fundamentalmente se relacionó con tratamiento concomitante con hierro oral o intravenoso, una disminución significativa de los niveles de transferrina, unos incrementos puntuales del índice de saturación de la transferrina y los niveles de hemoglobina se mantuvieron estables. Este subanálisis, que evalúa, como hemos dicho, la seguridad y efectividad a largo plazo de los hidróxidos sulfuroférricos, los pacientes españoles confirman los datos que se observaron en el estudio internacional. En primer lugar, los principales eventos adversos asociados con el fármaco fueron de tipo gastrointestinal y de intensidad leve o moderada. No se observaron alteraciones clínicamente relevantes en las variables relacionadas con el metabolismo del hierro. El fármaco fue efectivo en la disminución progresiva de los niveles de fosfosérico y la dosis diaria media durante el periodo de observación fue de 988,1 miligramos, lo que equivale aproximadamente a un poco menos de 2 comprimidos diarios. Muchas gracias por su atención. Ante todo, gracias a Vifor Pharma por este tipo de iniciativa, que es un placer estar aquí con vosotros en este foro, ¿no? Voy a comentaros el caso clínico de un varón de 40 años, laboralmente activo, que inicia su tratamiento renal sustitutivo en febrero de 2002 con diálisis peritoneal, un paciente de una larga historia nefrológica, se trasplanta en el 2005 y vuelve a técnica de diálisis peritoneal en el 2010 hasta la fecha, ¿no? Debuta con una hipertensión maligna. En el momento del caso clínico el paciente está en diálisis peritoneal automática, está en lista de espera de un segundo trasplante, paciente hiperinmunizado y lógicamente anúrico. Es un paciente por su largo historial nefrológico muy adherido a su tratamiento y a su tratamiento domiciliario, pero con muy mal control del metabolismo calcio-fósforo por la mala adherencia a la dieta y a la toma de los fármacos. Un paciente polimedicado con una hipertensión severa con tratamiento con muchos fármacos. El paciente, una de sus revisiones habituales en la consulta de peritoneal, nos comenta que tiene una tumoración en la segunda falange del dedo índice, que le molesta mucho, le preocupa, porque además no puede hacer la flexión del dedo y no nos había comentado antes y le impide pues, conducir, le impide su trabajo. Había consultado a su hospital de zona y lo habían mandado a la consulta de trauma, concretamente a la consulta de tumores óseos. En la placa simple apreciamos cómo hay una calcificación en parte blanda a nivel de la periarticular, en la zona que al paciente le molestaba, y por supuesto ya van apareciendo otras calcificaciones en otras zonas que el paciente no refería molestia ni dolor y lógicamente a nivel vascular que ya conocíamos, ¿no? En trauma le hacen una biopsia de la lesión y la traigo aquí por lo bonita de la imagen y aparece por lo que es la calcinosis cutis, depósito de un material cálcico de un aspecto granular que rodea de mucho material inflamatorio, histocitario, por supuesto pues, con una reacción a cuerpo extraño, con presencia de células gigantes. En el momento que el paciente nos comenta esto, que lleva una evolución de unos meses y no habíamos reparado en ello, el paciente pues, tiene niveles de fósforo, de hiperfosforemia, 7,3 habituales en él a temporada, con un calcio también algo ligeramente alto, una PTH no controlada y un déficit de vitamina D. Paciente, en este momento le añadimos a su tratamiento de base que tenía oxihidróxido sulfoférico a dosis de un comprimido un comprimido en cena. Se le insiste la toma de vitamina D de forma quincenal para reponer los niveles y en que por favor intente el cinacalcel, para que el paciente estaba tomando y que hacía de forma irregular. Os muestro la gráfica del nivel evolutivo de los parámetros analíticos a lo largo de los 8 meses de seguimiento que presento en el cuadro clínico, ¿no? Aparece en el mes 0 donde añadimos el Belforo. Al principio nos habla el paciente de unas diarreas autolimitadas que en el caso además de la diálisis peritoneal ni siquiera nos vienen mal, y además fueron autolimitadas, lo toleró bien porque son pocos fármacos.
Se hizo a nivel enfermería de la dieta. El paciente, como ya comentaba, es un paciente muy mal seguidor de la dieta, habitual tomador de bebidas bicarbonatadas tipo cola. Y durante toda la evolución sí que aparecen, empezamos a ver cómo los niveles de fósforo se van controlando y hay un nivel, en el mes 4 aparece una hipercalcemia de 11 que nos preocupa, y es que el enfermo estaba tomando la vitamina D, el paciente en este momento, el Minpara, porque no lo tolera, de hecho dejó de tomarlo, y además está descrito que en la reabsorción de estas calcificaciones extraóseas hay niveles de hipercalcemia por la reabsorción de las mismas, ¿no? Lo que hacemos es que cambiamos el líquido de diálisis, cambiamos Bicavera 1,75 por Balan de 1,25, un calcio bajo, nos disponemos de Bicavera en este sentido, y vemos que a lo largo los niveles de calcio se normalizan, llegamos a un fósforo aceptable para como el paciente a un fósforo aceptable, y como la vitamina D se corrige parcialmente, aunque seguimos niveles ahí justillos, la PTH va a su nivel, ¿no? El caso lo traemos porque es importante recalcar que estos pacientes de una larga historia nefrológica, pues es importante el compromiso del paciente. En este caso, el paciente, que ya se le había hablado 1000 veces, se preocupa porque le molesta lo que le ha pasado, se le enseña las placas, se le explica, como otras veces se había enseñado, calcificaciones, y cómo el control del metabolismo calcio-fósforo de nuestros pacientes se basa en pilares tan importantes como la dieta, por el seguimiento exhaustivo de enfermería, estrecho de información e incluso en este caso pues, muy estando por encima del paciente. Por supuesto, la individualización de la diálisis para poder permitir la prescripción de todo el arsenal terapéutico que tenemos, que es mucho, adecuando los líquidos, y teniendo una buena adecuación, y la combinación de los quelantes, por supuesto, en estos pacientes de larga evolución en nefrología, que antes no cálcicos, que ahora pues disponemos del Velforo, que parece ser mejor tolerado. Hola, mi nombre es Óscar Rolando Durón, soy residente del Hospital Universitario Central de Asturias y voy a presentar el caso clínico ganador del segundo premio del concurso de casos clínicos, retos de tratamiento en diálisis peritoneal. El caso clínico está en relación a la hiperfosfatemia en un paciente con calcifilaxis en diálisis peritoneal. Agradecer a Vifor Pharma la oportunidad de hacer esta ponencia. El caso clínico trata de una mujer de 56 años con antecedentes de infarto agudo de miocardio, complicado con una cardiopatía isquémica dilatada y posterior trasplante cardíaco. Además, presenta una enfermedad renal crónica por toxicidad por anticalcineúrnicos con un desarrollo de síndrome cardiorrenal tipo 2 que requiere el inicio de terapia renal sustitutiva con diálisis peritoneal. Esta paciente se encontraba realizando 3 intercambios al día, 2 intercambios diurnos y un intercambio nocturno. La paciente inicialmente ingresa a nuestro servicio por un cuadro de insuficiencia cardíaca con disnea, edema en miembros inferiores, ascitis y una importante alteración analítica, ¿no? Con una urea de 200, una creatinina de 9, un sodio de 130, un potasio de 6,5, un calcio de 2,02 milimoles litro, un magnesio normal y un fosfato bastante elevado con 8,06 miligramos de cilitro con pruebas de función hepática normal, bicarbonato normal y una elevación de la PTH bastante alta de 650 picogramos por ml, con un hemograma completamente normal. Se le da tratamiento diurético a la paciente, se ajusta la dosis de diálisis peritoneal, la paciente mejora de su sintomatología, que fue el motivo de su ingreso. Sin embargo, durante la segunda semana del ingreso, la paciente empieza a presentar un dolor en la mama derecha. Se decide darle de alta, darle seguimiento estrecho a nuestras consultas y al cabo de otras 2 semanas, o dentro de las primeras 2 semanas de la aparición del dolor, empieza a aparecer a nivel de la mama derecha una úlcera cutánea con bordes eritematosos, como se ve en la figura A, y un fondo necrótico. Esta úlcera era bastante dolorosa y en los siguientes días fue extendiéndose hacia los muslos, como se ve en la imagen B, C y D. Básicamente las úlceras tenían estas mismas características, ¿no? Como el fondo necrótico, el borde eritematoso y sobre todo el dolor intenso. Se hicieron estudios de patología mamaria que se descartaron y dado la clínica de la paciente y las características de las úlceras se hace el diagnóstico de calcifilaxis y se decide iniciar tratamiento médico. Se da tratamiento con tisulfato sódico endovenoso 25 miligramos 3 días por semana, pamidronato endovenoso 60 miligramos en una primera dosis que se repite a los 15 días al mes,
Y posteriormente, para mejor control del metabolismo del calcio y del fósforo, se añade Belforo, 1 gramo al desayuno, comida y cena, y se aumenta la dosis de Sinacarset. Esta paciente ya estaba tomando este fármaco previo al ingreso y a la aparición de estas lesiones. Para el manejo del dolor, como comenté, las úlceras eran bastante dolorosas, se indicó parches de fentanilo que se recambiaban cada 3 días. En el siguiente control analítico, la paciente pues, presenta mejoría de las cifras, con disminución de la urea y la creatinina, sodio y potasio en rango normal, y también una disminución de fósforo sérico a 5,08 miligramos decilitro, con disminución también de la PTH de 224 picogramos por ml. En la siguiente diapositiva se presenta una gráfica en donde se ve un poco la evolución de los valores del fósforo a lo largo del tiempo a medida que la paciente iba llegando a nuestros controles, ¿no? Inicialmente la paciente presenta valores de fósforo un poco altos, de 8 miligramos sobre decilitro, y es aquí en este momento en donde cuando la paciente inicia la diálisis peritoneal. Como ven, hay un descenso del fósforo sérico en la paciente del siguiente control, pero con el tiempo vuelve a elevarse, ¿no? Y en los siguientes meses ya vuelve a tener valores tan altos como casi 9 miligramos sobre decilitro, y es aquí cuando presenta la calcifilaxia y la historia que hemos comentado, que se añade al su tratamiento el Belforo, una disminución de los valores de calcio sérico y que se mantienen a lo largo del tiempo en el siguiente control médico. En el caso comentado es una paciente trasplantada cardíaca con síndrome cardiorenal tipo 2 en diálisis peritoneal que ha desarrollado una calcifilaxis. Presenta como factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad ser del sexo femenino, diabética, con enfermedad renal crónica y leprofosfatemia. Y para el abordaje de esta enfermedad se toman en cuenta tres pilares fundamentales y que también son complementarios. Uno, que es el manejo médico-quirúrgico de las lesiones. El segundo, que trata sobre la modificación de factores precipitantes de la calcificación ectópica. Y el tercer pilar fundamental para el manejo de esta patología es el empleo de herramientas que inhiben activamente el proceso de calcificación cutánea. Con respecto al manejo de las lesiones, a esta paciente se le dio un manejo médico solamente con curas con iodopovidona, manejo del dolor y curas continuas de las lesiones, ¿no? Se desestimó el debridamiento quirúrgico por el pequeño tamaño de las lesiones y porque además existe el riesgo de extender las lesiones con el debridamiento quirúrgico. Con respecto a la modificación de factores precipitantes de la calcificación ectópica, es aquí en donde actuamos tanto en la dosis de la diálisis, que pasamos a la paciente de diálisis peritoneal continua ambulatoria haciendo 3 intercambios al día, a diálisis peritoneal automatizada haciendo 6 intercambios con un mayor volumen de líquido de diálisis. Y además, para el control del fósforo, se añade el Belforo con muy buenos resultados, disminuyendo su valor sérico y sin efectos adversos reportados. Y para inhibir el proceso activo de la calcificación cutánea, pues se administró el pamidronato endovenoso y el disulfato sódico. La importancia en realidad del caso clínico radica en que a pesar de la baja incidencia de la calcifilaxis en la práctica clínica habitual, constituye un reto tanto diagnóstico como terapéutico para el nefrólogo y es sin duda fundamental el abordaje integral de estos pacientes, tanto como lo mencioné anteriormente, ¿no? Los 3 aspectos, la herida quirúrgica, los factores que lo pueden precipitar y tratar de revertir un poco el proceso de calcificación. Y bueno, y destacando de todos ellos, como parte importante del manejo de esta paciente, el control del metabolismo fosfocálcico, ¿no? Con las diferentes herramientas que podamos nosotros tener a mano. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Las charlas han sido interesantísimas. Y bueno, quería aprovechar también para felicitar a la doctora Espigares y al doctor Durón por ser premiados en el concurso de los casos clínicos, porque la verdad es que los casos son muy llamativos, sobre todo por esta relación, ¿no?, con la calcificación vascular que tanto nos preocupa en nuestros enfermos con hiperfosfatemia. Bueno, estamos a la espera de recibir preguntas. La verdad es que os animo a todos porque creo que es una oportunidad para discutir con nuestros ponentes. Doctor Sánchez, la verdad es que parece, bueno, pues que el control de los niveles de fósforo en nuestros pacientes es subóptimo, ¿no? Hemos visto que incluso hay en los resultados que nos has presentado, que hay una cierta relajación también y que han empeorado un poco los porcentajes de pacientes no controlados. Y quería preguntarte un poco ¿cuál es el problema principal? ¿Cuál crees que es el problema principal en que no tengamos a los pacientes controlados y qué estrategias
propondrías para mejorar, ¿no? Para mejorar estas tasas de control. Muchas gracias, Susa, por la pregunta. A nivel internacional sí que parece que la consecución de unos objetivos, los objetivos que nos indican las guías, no son sencillos, ¿no? Yo creo que hay que partir de esta idea como primera opción. No son sencillos porque el abordaje debe ser multidisciplinar y probablemente en muchos aspectos estemos fallando ya por el inicial, que es la dieta, ¿no? Necesitamos dedicarle tiempo a los pacientes a explicarles qué es lo que tienen y cómo tienen que comer. Y además hacer estas dietas atractivas. Nuestros pacientes son pacientes que se quedan en esta situación de enfermedad renal crónica avanzada ya de por vida, se quedan en nuestras manos en distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo, pero es importante hacer una dieta atractiva, pero que cumpla unos requisitos en cuanto a la ingesta de productos ricos en fósforo. Muchas veces también tendemos a perder la diuresis residual y esta es una estrategia fundamental en diálisis peritoneal. Sin embargo, en hemodiálisis no son muchos los centros que optan por esta opción, ¿no? Cuando parece que en términos no solo de control de fósforo, sino también de supervivencia y calidad de vida, el manejo de una adecuada diuresis residual puede ser claramente beneficioso. También podemos hacer modificaciones en cuanto a las pautas de diálisis, ¿no? Para conseguir extraer más fósforo. Y finalmente el uso de captores de base fósforo. Muchas veces hemos caído en el nihilismo terapéutico, en considerar que esto va a ser muy difícil, que es imposible. Como mucho vamos a seguir subiendo y subiendo fármacos con pocos resultados. Y yo creo que es importante pues, darle la vuelta, posicionar el fósforo como uno de los grandes enemigos del paciente con enfermedad renal crónica y que tenemos que abordarlo para mejorar su supervivencia. Y en cuanto a lo de la semana del fósforo, yo sí que me he quedado bastante preocupado a la hora de ver los resultados, porque este tipo de encuestas que son voluntarias, al final uno asume que quien contesta son las personas más interesadas, con lo cual si ya no has contestado, menos interés todavía. Bueno, pues entre las interesadas parece que el interés es menor que el que había hace 4 años. Con lo cual, todas las campañas que ha habido de difusión y todas las publicaciones a favor de la importancia de controlar el fósforo en los pacientes con enfermedad renal crónica, no digo yo que estén cayendo en saco roto, pero no están llegando a la población diana que debe tomar decisiones, que somos los nefrólogos, ¿no? Entonces, bueno, quiero seguir insistiendo en ese tema y que, por favor, toda la comunidad científica, incluso la industria, siga apoyando la comunicación de ese tipo de información. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo también. Además, otro tema es el target de, ¿no? Los niveles de fósforo a los que tenemos que llevar a nuestros pacientes, ¿no? Y que ha habido mucho debate, ¿no? Las guías parece que se posicionan claramente y probablemente las próximas guías de la SEN pues continúen poniéndonos el target en niveles de fósforo normales, pero bueno, yo quería preguntaros también a la doctora Bajo cuál es su opinión también sobre este target, ¿no? De niveles de fósforo que parece que tanto cuesta, ¿no? implementar. Tenemos que continuar con el mismo target, es el target igual para todos los pacientes. Ahora recientemente parece que se ha publicado también algún estudio en el que se compara, ¿no? Que el control estricto de los niveles de fósforo versus un control no tan estricto y parece que hay beneficios en cuanto a la calcificación vascular en un control más estricto. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, yo creo que los targets no deben ser demasiado altos porque siempre tendemos un poco a estar un poco por encima, ¿no? Entonces, si nos vamos a targets más elevados, yo creo que va a ser más difícil todavía controlar el fósforo. Yo creo que no hay duda de que el control del fósforo es fundamental para los resultados de los pacientes, para la calcificación vascular y la morbimortalidad en los pacientes. Y yo, bueno, apunto a 2 cosas. Uno, yo creo que hay mucho más problema del que pensamos en la adherencia de los pacientes. O sea, la toma de este tipo de fármacos en general, es verdad que cada vez se trata más de que sea más sencillo de tomar, menos comprimidos, etcétera, pero son tratamientos a muy largo plazo. Y si no concienciamos bien al paciente en la necesidad de tomar los fármacos y de la dieta y otros aspectos que Emilio también ha comentado, es muy difícil conseguir los objetivos, incluso con una diálisis adecuada, etcétera, sobre todo en pacientes que no tienen función renal residual. Y luego yo creo que en ese aspecto también es muy importante que ya los pacientes desde las etapas más iniciales de la enfermedad renal, desde las etapas de la enfermedad renal crónica,
les concienciemos en este aspecto, en la importancia del control del fósforo, porque probablemente unos niveles de fósforo elevados en etapas previas y mantenidos van a tener más repercusión de lo que pensamos posteriormente, cuando ya el paciente entra en diálisis, se trasplante, etcétera, en el que ya hay muchas complicaciones o muchas patologías que no van a ser fácilmente de revertir, ¿no? Entonces yo creo que las etapas iniciales son claves y insistir en la adherencia. No sé cómo podemos mejorar la adherencia. Es un tema complejo, ¿no? Pero también ayudarnos de otros profesionales, otras personas que nos ayuden a concienciar a los pacientes en este sentido, creo que sería de enorme importancia. Sí, la adherencia yo creo que también es un tema central, el empoderamiento del paciente, ¿no? A nivel del tratamiento, porque muchas veces, bueno, pues igual perder un minuto en explicarle al paciente cómo, ¿no? Cómo va a ser el tratamiento, cuál es el objetivo, pues puede ayudarnos igual a mejorar. No sé si vosotros cuando utilizáis Belforo hacéis algún tipo... Bueno, ¿o creéis que vale la pena informar al paciente sobre pues, que vaya a tener algún cambio en el hábito deposicional? No sé, ¿qué pensáis al respecto? Si hacéis alguna cosa en concreto. Hombre, yo creo que sí, que es... Ah, perdón. No, Emilio, yo creo que es necesario al paciente advertirle un poco, sobre todo en relación con el Belforo, de estos efectos secundarios que aparecen sobre todo inicialmente. Y yo creo que es muy importante que el paciente lo sepa, porque si no, lo puede abandonar inmediatamente. Si ya le adviertes de que puede tener estos efectos secundarios, pues yo creo que siempre para el paciente es mucho mejor. Y luego también la importancia con este fármaco en concreto, de empezar con dosis progresivas. O sea, yo creo que a lo mejor no tenemos que en principio ponernos un objetivo muy alto de control y es mejor ir de forma progresiva en la dosis, porque también dosis muy altas a lo mejor puede tener más efectos secundarios inicialmente que haga que el paciente suspenda el fármaco, ¿no? El empezar de una forma progresiva y según lo vaya tolerando ir incrementando la dosis, yo creo que es importante en el manejo de un parámetro como el fósforo. Yo quiero abundar en lo que está diciendo la doctora Bajo, porque bueno, realmente hay que avisar al paciente de que está tomando un compuesto que tiene hierro para cuando observe que sus heces han cambiado de color, que no se asuste, y luego el tema de que puede haber unas deposiciones más blandas. Algo que puede ser un efecto adverso, pero que queremos transformarlo en un efecto beneficioso, como he comentado, para los pacientes en diálisis peritoneal, ¿no? Y también quiero insistir en el tema de la dosificación. A pesar de que la dosis de Belforo es de 1.500 miligramos, o sea, 3 comprimidos de 500 miligramos diarios, empezar de esta manera va a conllevar abandonos precoces del tratamiento. Estoy de acuerdo con la doctora Bajo que tenemos que empezar con dosis más bajas. Mi recomendación suele ser habitualmente de 500 miligramos, 250 miligramos 2 veces al día, con lo cual Belforo, que es un fármaco además potente a la hora de reducir los niveles de fósforo, muchas veces con pequeñas dosis, con 500, con 750 miligramos diarios puedes conseguir un efecto beneficioso en el control de la hiperfosforemia, evitando algunos de los efectos adversos asociados que van a conllevar abandonos del tratamiento, ¿no? Por lo tanto, hagámoslo de esta manera y consigamos mejores objetivos. Sí, después, bueno, algo interesante también que habéis presentado es el tema de los pacientes en diálisis peritoneal, ¿no? Lo que inicialmente puede entenderse como un inconveniente, ¿no? Un efecto adverso que se pueda transformar en un beneficio para el paciente, ¿no? Y en concreto en estos casos. Entonces, quería preguntaros si vuestra experiencia con Belforo, bueno, yo sé que hemos visto los resultados que presentabas, Emilio, sobre que parecía que hay una tendencia a disminuir el uso de laxantes en estos pacientes. ¿Habéis visto alguna repercusión? ¿Os parece que hay alguna repercusión en un mejor funcionamiento de la técnica con el inicio de Belforo en estos pacientes que igual tienen más problemas por estreñimiento? Con el número de pacientes incluidos es difícil tomar grandes conclusiones, ¿no? Sí que hemos hecho una evaluación de las características de las heces según la escala de Bristol y con el uso de laxantes. No olvidemos que los pacientes en diálisis peritoneal, una inmensa mayoría, deben de tomar laxantes para que el adecuado ritmo intestinal favorezca
sobre todo el drenaje del líquido peritoneal, ¿no? Por lo tanto, si con la administración de un captor del fósforo, como puede ser Belforo, mejoramos la hiperfosforemia y además reducimos el consumo de laxantes, yo creo que es un hecho que puede ser bienvenido. Probablemente cuando incorporemos más pacientes a los estudios podamos sacar además pues, algún efecto beneficioso adicional en términos de mejor manejo de la técnica, ¿no? Pero bueno, con los resultados del estudio Belperit no puedo decirlo expresamente. Bueno. Quería preguntar también, bueno, nos quedan 5 minutos, animar a la audiencia a preguntar, pero mientras se animan, quería preguntar a la doctora Espigares, que la verdad es que el caso es súper llamativo, ¿no? Este caso de estas calcificaciones tan severas. Quería preguntar si cuando buscasteis calcificaciones además en las manos, en otras partes del cuerpo y quería saber si al final se realizó una exéresis de esta lesión que le dificultaba un poco o ya con el tratamiento mejoró, disminuyó el tamaño y ya no hizo falta. Mira, este paciente es un paciente de muy larga data en técnica, desde los 19 años está con la enfermedad, la verdad, con muy mal, típico paciente muy polimedicado, que toma un montón de calantes que realmente no los toma porque los tolera mal, lo abandona, como un mal seguimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, parece que esto que se le había contado, lógicamente este señor, como está en lista de espera de trasplante, además complicado porque es hiperinmunizado, tiene un angiotac casi anual, los urólogos, porque tiene calcificación a nivel vascular un montón, que él ya conocía y nosotros también, ¿no? Y le habíamos advertido muchas veces, pero nunca, hasta que a él le ha molestado el dedo, porque es un señor que sigue siendo muy joven, sigue teniendo 40 años, hasta que no lo ha molestado, pues no. Entonces, ¿qué pasa al final? Se han reducido las lesiones, continúa con la tumoración, se ha planteado la exéresis. Lo que pasa es que la exéresis, los traumatólogos con los que él ha hablado con ellos y yo he hablado varias veces, era bastante compleja porque tiene riesgo a nivel nervioso, ¿no? de paquete, engloba el paquete nervioso, el paquete vascular, total, que el paciente al final ha decidido, como ya sí es verdad que la flexión del dedo la moviliza bien porque ha bajado mucho, ya una tumoración a tensión y la tiene mejor, pues no se ha extirpado porque tenía riesgo de tocar el paquete nervioso y quedarse el dedo más, y como ya no le molesta, pues el paciente ha decidido pues no intervenirse, ¿no? No ha asumido el riesgo, bueno, y en verdad, la verdad que lo mueve bien, pero sigue la tumoración. Lo que sí que estamos haciendo un control exhaustivo y además, bueno, como estamos haciendo de medicina nuclear para ver más finamente las calcificaciones en el paciente, ¿no? Y bueno, por ahora parece que va controlándose mejor. Está un poco más concienciado, aunque tiene pico, ¿no? Tiene pico. Bueno. Claro, yo creo, un comentario a esto, es que es uno de los grandes problemas de la hiperfosforemia, que no da síntomas a los pacientes. Entonces es verdad que les va calcificando, pero al no notar, es muy llamativo lo que dice María José, ¿no? Hasta que el paciente no empieza a ver algo que realmente le compromete en su día a día, no es consciente de la importancia, ¿no? Yo creo que es uno de los graves retos que tenemos para el control de la hiperfosforemia. Les tendríamos que enseñar las placas, las radiografías con las calcificaciones, pero que ¿no? Calcificaciones vasculares. Este paciente, bueno, yo que lo conozco, lo lleva desde el principio, yo le he enseñado 20 veces, no tomes coca, en fin, ya a nivel ya bastante coloquial, porque son gente que tú conoces y la enfermería ha hecho un gran trabajo en este caso, porque ha hecho un seguimiento semanal por telefónico para quitar el alimento y tal. Y el paciente sabía que tenía calcificaciones, que el trasplante le era difícil, pero como que pasa, ¿no? Que no se lo cree, hasta que le ha molestado el dedo, que parece una chorrada, que es lo menos importante que tenía. Y entonces ya ha dicho, oye, que fíjate, le dice, mira, que como esto es todo, ¿no? Y es cuando lo ha molestado, pero antes no ha sido consciente, aunque se lo hemos explicado 20 veces, ¿no? Yo creo que lo hacemos, ¿no? Mucho, pero... Bueno, quería preguntarle al doctor Durón, ya para ir acabando, nos quedan unos minutos. ¿Realmente os planteasteis introducir Belforo en este paciente porque es un quelante más potente que otros quelantes no cálcicos? Porque realmente, bueno, pues el control del fósforo en este paciente urgía, ¿no? Sí, para controlar el fósforo del paciente y todos estos factores, ¿no?, que favorecen la calcificación, pues se tomaron las dos medidas. Una era aumentar la dosis de la diálisis y lo otro, introducir un fármaco pues, que fuera potente y que fuera efectivo. La verdad es que en ese sentido sí que fuimos acertados porque se notó casi de forma inmediata, tanto con el cambio de la diálisis como con la introducción del fármaco.
Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. La verdad es que tenemos que ir concluyendo el simposio. Muchas gracias a todos los ponentes porque, bueno, pues habéis hecho una actualización sobre las últimas evidencias y nos habéis expuesto unos casos que nos inspiran para continuar tratando a nuestros pacientes. Y bueno, y un saludo, gracias a los asistentes por haber estado y seguir aprendiendo con nuestros ponentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y hasta otra ocasión.